Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más conocidos que sigue sin resolver y siendo todo un misterio. Y es el caso de JonBenét Ramsey. Tenía ganas de traer este caso al canal ya que sucedió en diciembre. Ya sabéis que a mí me gusta traer al canal casos poco conocidos o que no se habla tanto de ellos en otros canales. Me gusta hablar de casos que no se conocen tanto, pero este caso que es bastante impactante y sigue sin resolver, ya hay algunas teorías, pues tenía ganas de traerlo para que hablemos sobre las teorías, los sospechosos y leeros en comentarios a ver qué opináis. Así que bueno, antes de empezar con este caso, dejo por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. También si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, historias paranormales, chismes, etc., suscríbete al canal, déjame un me gusta y activa la campanita de notificaciones. A todo esto, el domingo pasado tenía que subir este caso, pero hubo fallos técnicos, así que perdonarme por no haber subido caso el domingo pasado y ya empecemos con el caso de JonBenét Ramsey. Cuando este caso sucedió, JonBenét Ramsey tenía 6 años y vivía en Butler, Colorado, Estados Unidos, con sus padres, su padre JonBenét Ramsey y su madre Patsy Ramsey, junto también a su hermano de 9 años llamado Burke Ramsey. Patricia Ann Ramsey, que era conocida como Patsy, nació el 29 de diciembre de 1956 en Parkersburg, Virginia Occidental, Estados Unidos. Patsy participaba en concursos de belleza y fue Miss West Virginia en 1977 cuando tenía 20 años. Se graduó de la Universidad West Virginia con una licenciatura en periodismo en 1978. Patsy era una mujer a la que le gustaba mucho cuidar su imagen, le gustaba mucho el tema de concursos de belleza, la belleza en sí, la estética, y también se la conocía por ser una mujer que le gustaba mucho ser el centro de atención. Por otro lado, JonBenét Ramsey, el padre de JonBenét, nació el 7 de diciembre de 1943 en Lincoln, Nebraska. Se graduó en Michigan con una licenciatura en ingeniería eléctrica y obtuvo una maestría en administración de empresas. Sirvió en la Marina en 1966 como cuerpo de ingeniero civil en Filipinas durante 3 años y luego durante 8 años en Atlanta. John Ramsey creó Advanced Product Group, una empresa, y luego Access Graphics, y en 1996 John fue nombrado como el empresario del año, pues para ese entonces su empresa había recaudado más de $1.000 millones. Cuando Patsy y John se casaron, Patsy tenía 23 años y John ya había estado casado anteriormente y tenía 3 hijos de su primer matrimonio con una mujer llamada Lucinda Patch. El 27 de enero de 1987 nació Burke, el hijo de Patsy y John, y el 6 de agosto de 1990 nació JonBenét Ramsey en Atlanta. La familia principalmente vivió en Atlanta, pero luego se mudaron a Boulder, Colorado en 1991 por el negocio de John. JonBenét Ramsey, la hija, le pusieron este nombre fusionando, bueno, en realidad se llamaba JonBenét Patricia Ramsey, y es que fusionaron el nombre del padre, JonBenét, y el nombre de la madre, que se llamaba Patricia. Por eso cuando hable del padre me voy a referir como John y la hija JonBenét. Bueno, esta familia cuando se mudó a Butler les iba muy bien. El padre, John, tenía una empresa millonaria. Tenían en Boulder ahí una casa muy bonita donde hacían fiestas lujosas. Tenían lo mejor de todo. Tenían muchísimo dinero, 2 aviones privados y un yate. También tenían muchos amigos. Eran muy conocidos en Boulder y Patsy comenzó a presentar a su hija JonBenét a concursos de belleza. JonBenét ganó su primer concurso de belleza a la edad de 4 años y los siguientes 2 años, o sea hasta sus 6 años, ganó 4 títulos más de belleza. Ganó 5 concursos en total durante
esos 2 años en los cuales Patsy la presentó a muchísimos concursos de belleza. John Bennett era descrita como una niña muy bonita, muy encantadora, muy dulce, que le gustaba hacer cosas de niña, le gustaba jugar, pasar tiempo con sus juguetes, su hermano, en su casa. Por lo que, no sé, dejadme en comentarios qué opináis de que una niña con 4 años ya tuviera que ir a tantos concursos de belleza, que no solo era ir ahí y presentarse, obviamente su madre tenía que mantenerle una imagen acorde a estos concursos de belleza y de alguna manera formarla para que pudiera hacer un papel correcto en estos concursos de belleza. A John Bennett, su madre incluso le había llegado a decolorar el pelo para que se le viera más rubio, etc. Entonces, pues imaginar, ¿no? Decolorarle el pelo a una niña de 4 años por trabajo, porque al final lo que le estaban haciendo era trabajar en estos concursos de belleza. Entonces, con este contexto sobre la familia, pasamos con el día de los hechos. El día 26 de diciembre de 1996, la policía acudió a la casa de los Ramsey y según Patsy sucedió lo siguiente. Ella se despertó temprano por la mañana y bajó las escaleras de su casa dirigiéndose hacia la cocina para preparar café porque ese día la familia se iba de vacaciones. Vivían en una casa de 3 pisos y Patsy, mientras bajaba las escaleras, se encontró con una nota en un escalón. Era una nota de rescate de 3 páginas. La nota estaba dirigida hacia el señor Ramsey, o sea, hacia John, y básicamente la nota decía que tenían a John Bennett, que estaba a salvo e ilesa, pero que eso no permanecería así si no seguían las instrucciones al pie de la letra. Le puso que pedían $118,000 y les devolverían a su hija. En la carta también había instrucciones sobre no llamar a la policía y en caso de que lo hicieran, en caso de que desobedecieran cualquier instrucción de la carta de rescate, ejecutarían a John Bennett Ramsey. Los secuestradores también pusieron en esta carta que entre las 8 y 10 de esa mañana recibirían una llamada con más instrucciones. Y la carta estaba firmada por Victory y las letras SBTC. Patsy en ese momento subió corriendo las escaleras dirigiéndose hacia el dormitorio de su hija John Bennett y ahí se dio cuenta de que ella no estaba en su dormitorio. Entonces fue corriendo a su dormitorio donde estaba John, su marido, y le explicó todo, que habían secuestrado a su hija y que habían dejado una carta de rescate. Entonces en ese punto, que eran las 5:52 am, Patsy bajó abajo y llamó a la policía. Mientras sucedía todo esto, según Patsy y John, su hijo Burke seguía durmiendo. Es decir, ya rápidamente, solo leer la carta de rescate, etc., llamó a la policía. Esta daba claras instrucciones de que si llamaban a la policía asesinarían a su hija John Bennett Ramsey y ellos decidieron realizar la llamada de todos modos. Después de la llamada a la policía, Patsy llamó a un par de amigos suyos llamados Fleet y Priscilla White, con los que habían estado la noche anterior en su casa celebrando una fiesta de Navidad. Los llamó para que se dirigieran hacia su casa y le ofrecieran apoyo con todo esto que estaba pasando. Os explico cómo fue todo durante esa mañana y después hablaremos de las inconsistencias que hubo durante la mañana. El primer oficial de policía llegó a la casa alrededor de las 6 am y según Patsy y John, en ese momento que entró el primer oficial fue cuando su hijo Burke se levantó de la cama. Según ellos, había estado durmiendo hasta que llegó ese oficial de policía. Comenzaron a llegar más y más oficiales y además la policía notificó al FBI para que empezaran a investigar esto como un secuestro. Una detective llamada Linda Arendt estaba en casa de los Ramsey, fue de las primeras en llegar, y en ese momento otro detective llamado Ron le dijo a Linda que mantuviera vigilados a Patsy y John Ramsey, porque después de que Ron leyó la carta de rescate se dio cuenta, sospechaba que no se trataba de un secuestro, sino que la nota estaba preparada para simularlo. Y ahora en ese momento sucedió algo extraño, y es que Linda
después de empezar a vigilar de cerca a John y Patsy, informó a Ron de que John Ramsey había desaparecido durante 90 minutos mientras estaba ahí la policía, etc. Y que le preguntaron dónde estuvo y él dijo en su estudio, pero realmente no se pudo corroborar por nadie que él estuvo en su estudio. Sobre la 1 p.m., Linda Arendt informó a John Ramsey que iban a hacer una búsqueda dentro de la casa. Y ahora es cuando sucedió algo bastante extraño. En el momento que Linda le dijo a John vamos a hacer una búsqueda por toda la casa, John junto a su amigo Flea White se dirigió directamente hacia el sótano, abrió la puerta del sótano y gritó la encontré. John encontró en el sótano el cuerpo sin vida de su hija JoHn Bennett. Ahora la primera inconsistencia empieza aquí y es que sucedió algo bastante extraño. Según el amigo de John, Flea, que lo acompañó al sótano, las cosas sucedieron en este orden. Bajaron al sótano, John abrió la puerta, gritó la encontré y seguidamente encendió la luz del sótano. Es decir, dijo la encontré estando todo a oscuras. En ese momento de la mañana todavía estaba todo a oscuras, no entraba luz de fuera. El sótano tenía una pequeña ventana y él pudo ver el cuerpo de su hija allí cuando estaba todo a oscuras porque encendió la luz después de gritar la encontré. Probablemente entraba algo de luz del pasillo de detrás de la puerta, es decir, yo si estoy aquí y abro una puerta donde está todo a oscuras, va a entrar luz de esta habitación en la que estoy. Sin embargo, no sería mucha luz. Además, el cuerpo de JoHn Bennett estaba tapado con una manta blanca, así que John en ningún momento pudo ver el cuerpo cuando gritó la encontré. Cuando John encontró a su hija, JoHn Bennett cogió su cuerpo, lo subió hacia arriba y lo dejó en el suelo. Y este caso pasó de ser la investigación de un secuestro a empezarse a investigarse como un homicidio. Como he dicho, en el sótano había una pequeña ventana y esta ventana estaba rota y John dijo haberla roto en una ocasión, que se dejó las llaves y entró por allí, así que la policía empezó a pensar si alguien entró por esa ventana del sótano, pero no había huellas fuera y era un día que había nieve en la calle y en la nieve no había huellas en la dirección de esa ventana. El cuerpo de JoHn Bennett Ramsey fue trasladado para realizarle una autopsia y al día siguiente ya estaban los resultados. En la autopsia describían a JoHn Bennett cómo iba vestida ese día. Ponía que JoHn Bennett tenía el cabello recogido en 2 colas, llevaba un anillo de oro en el dedo y en la palma de su mano izquierda había dibujado un corazón rojo. Llevaba una camisa blanca de manga larga con lentejuelas y una estrella plateada. Llevaba ropa interior blanca con rosas y su cuerpo presentaba varias lesiones y abrasiones en el lado de su cara, entre la oreja y la mandíbula, y hemorragias en los ojos. También presentaba una fractura de cráneo, sus muñecas estaban atadas con un cordón blanco y había otro cordón alrededor de su cuello y el nudo estaba alrededor de un palo de madera que se había usado para estrangularla. La vejiga de JoHn Bennett estaba vacía y se encontró sangre y orina en su ropa interior y en su estómago se encontraba algo de piña sin digerir. La causa de la muerte según la autopsia fue asfixia por ser estrangulada asociada con un trauma cráneoencefálico. Según el médico forense se encontró ADN en la ropa interior de JoHn Bennett, así que dijo que ella fue abusada sexualmente, y también encontró el forense que JoHn Bennett presentaba signos de que había sido abusada sexualmente no solo esa noche, sino desde hacía tiempo. O sea, básicamente determinó que JoHn Bennett había sido abusada sexualmente durante un tiempo, antes de ser asesinada. Al principio interrogaron a la familia, pero fue un interrogatorio muy superficial, como solo las preguntas en la escena del crimen. No se les hizo un interrogatorio exhaustivo en la sala de interrogatorios de la comisaría ni nada. El primero que fue interrogado profundamente y en la sala de interrogatorios de la estación de policía fue Burke Ramsey, el hermano de JoHn Bennett. En este interrogatorio mucha gente dijo que él se comportó de manera muy extraña. La policía le hizo preguntas como ¿dónde estabas en ese momento? O cosas así. Y él se comportó de una manera bastante extraña, pero hay que tener en cuenta que él tenía 9 años y estaba siendo interrogado por el asesinato de su hermana. Entonces es bastante
Puede ser bastante lógico el comportamiento que tenía el hermano en este interrogatorio, teniendo en cuenta eso, que era un niño. Patsy y John fueron interrogados 5 meses después de que su hija fuera encontrada sin vida en el sótano de su casa. Entonces, durante ese tiempo la policía fue investigando y buscando evidencias en este caso, y vamos a hablar sobre estas evidencias que muchas hacen que este caso apunte directamente a la familia, y es lo siguiente. Primero de todo, los detectives encontraban extraña la carta de rescate, sospechosa. Primero de todo, la carta era muy larga, y que la carta fuera tan larga ya era sospechoso. Luego se descubrió que el papel en el que estaba escrita la carta de rescate, el papel de la carta de rescate, pertenecía a un bloc de notas que tenía Patsy Ramsey en su escritorio. El bolígrafo con el que se escribió la nota de rescate también era de la casa de los Ramsey. Se encontró el bolígrafo en esa casa y con las evidencias vieron que el bolígrafo era de ellos. Y otra cosa muy extraña que se encontró sobre la carta de rescate es que encontraron 2 cartas más de rescate que eran borradores, o sea que se habían escrito y se habían desechado hasta escribir la carta final, o sea que el secuestrador practicó la carta. Ahora, lo normal en estos casos sería que el secuestrador entrara en la casa ya con la nota escrita, la dejara y se fuera, porque teniendo en cuenta que el papel era de un bloc de notas de Patsy, el bolígrafo estaba en la casa y se encontraron los 2 borradores, lo que hubiera sucedido es lo siguiente: el secuestrador o los secuestradores entraron en la casa, buscaron una libreta para coger un papel, buscaron un boli y se sentaron allí a escribir la nota. Una vez les salió mal, desecharon el papel, otra vez les salió mal, desecharon el papel y hasta escribir la definitiva, la carta de rescate definitiva, la cual contenía 3 páginas, lo que significaría, e hicieron pruebas de que el secuestrador o secuestradores habrían estado dentro de la casa durante unos 20 minutos. Eso es súper arriesgado y es demasiado extraño. Otra cosa sospechosa sobre la carta de rescate era la cantidad de dinero que pedían los secuestradores. $118,000 era la misma cantidad que John Ramsey acababa de recibir de un bono de Navidad del trabajo. Y teóricamente nadie sabía que él había recibido esa cantidad de dinero. Por otro lado, sobre el dinero, en la carta de rescate la persona que se dirige a John parece conocerlo muy bien y saber, porque sabe a qué se dedica, sabe sobre su familia, etc. Así que los secuestradores deberían saber que John tenía millones de dólares, era una familia muy rica, por lo que, sabiendo que esta familia tenía millones y millones de dólares, ¿por qué le pedirían solo $118,000, que era nada comparado con el patrimonio total de esta familia? Lingüistas forenses analizaron la carta de rescate, o sea, personas que se dedican a analizar la escritura, e hicieron un perfil lingüístico para determinar características sobre la persona que escribió la carta de rescate. Determinaron que era una persona que tenía una alta capacidad de escritura y que el idioma principal de esa persona era el inglés. La edad de la persona que escribió la carta sería entre 30 años o más y probablemente fue escrita por una mujer. Se comparó la escritura de la carta de rescate con la escritura de Patsy Ramsey y se concluyó que era muy probable que Patsy fuera la persona que escribió la carta de rescate. Encontraron entre la carta de rescate y la escritura de Patsy más de 200 similitudes. O sea, perfectamente podrían decir que la letra en la carta de rescate era la letra de Patsy. Y ahora probablemente lo más extraño de este caso fue la llamada del 911. Cuando Patsy le explicó todo a su marido, etc., y a las 5:52 bajó hacia abajo y llamó a la policía. Patsy en la llamada estaba muy alterada, diciéndole a la operadora que había encontrado una nota de rescate, que su hija no estaba, que la habían secuestrado, que se dieran prisa, la policía, etc. La operadora en la llamada le dijo que la policía se dirigiría hacia allí enseguida, etc. ¿Qué pasa entonces? Al final de la llamada, o sea, cuando finaliza la llamada, cuando le dice sí, ya va a ir la policía hacia allí, no sé qué, vale, Patsy fue a colgar el teléfono, pensó que lo había colgado, pero en realidad quedó descolgado y la operadora continuó escuchando a través del teléfono. Entonces la operadora dijo que cuando Patsy colgó, pero en realidad no había colgado, se colgó mal, ella empezó a escuchar una conversación
que implicaba por lo menos 3 personas diferentes porque se escuchaban 3 voces diferentes. La operadora dijo también que cree que la llamada de Patsy fue ensayada, pues Patsy sonaba muy alterada en la llamada, pero su tono cambió radicalmente cuando pensó que había colgado el teléfono. La operadora tenía prohibido hablar sobre la conversación que escuchó en la llamada con nadie, y en el año 1997 la llamada de Patsy al 911 fue examinada por una empresa quien trató de mejorar el audio para poder averiguar qué decían en esta conversación de 3 personas. Básicamente en la conversación se escucha: no te estamos hablando a ti, con la voz de un hombre que asumieron que era John Ramsey. Luego se escucha a Patsy probablemente decir: oh Dios, ¿qué hiciste? Y la tercera voz es de un niño que dice: ¿qué encontrasteis? Por lo que sería la voz de Burke, quien Patsy y John dijeron que estaba durmiendo en ese momento. Es decir, cuando Patsy creyó que había colgado el teléfono, se escucha la voz de un niño que tenía que ser Burke. Tenía que ser el hermano mayor de John Bennett, porque no se encontraba ningún otro niño en la casa. Pero ella dijo que su hijo Burke se despertó cuando llegó la policía a la casa. Entonces, ¿por qué mentirían en esto? Luego salieron algunos detalles extraños sobre lo que pasó durante el caso. Cuando se encontró el cuerpo de John Bennett, su padre John enseguida llamó al aeropuerto pidiendo que prepararan uno de sus aviones para volar. Más tarde le preguntaron sobre eso y él dijo que quería dirigirse hacia Atlanta, que es de donde ellos eran, donde habían vivido, donde habían nacido sus hijos, que es donde nació John Bennett, y que él en ese momento sentía que quería estar en Atlanta. Sobre este caso también no se interrogó a los vecinos, no se interrogó a la familia Ramsey. La investigación se llevó a cabo bastante mal. La ropa de John Bennett no fue analizada. Entonces todo fue bastante extraño y bastante mal durante la investigación. Quien sí que fue interrogado fue Burke Ramsey, como he dicho, pero era un niño de 9 años al que le preguntaban cosas, pero no podían sacar mucho de ahí. John y Patsy fueron oficialmente interrogados en mayo de 1997. Y para ese entonces ya tenían abogados, etc. Y tenían condiciones para ser interrogados. Es decir, una de las condiciones que Patsy y John pusieron para ser interrogados, o sea, dijeron: vamos a someternos al interrogatorio oficial si nos dais las transcripciones de nuestro interrogatorio original con la policía el día que sucedió todo, el 26 de diciembre de 1996. Es decir, ellos querían leer lo que dijeron ese día para en el interrogatorio no equivocarse en ningún detalle. Como que parece que querían acordarse de todo lo que dijeron, sino para qué pedirían una transcripción de lo que respondieron el día del caso. Un fiscal aceptó darles la transcripción. Así que en el interrogatorio oficial no hubo nada extraño. A finales de 1998, bajo la presión del público y la policía, decidieron convocar un jurado para decidir si John y Patsy eran o no responsables de la muerte de su hija. Estuvieron meses y meses revisando todas las evidencias, etc. Pero un fiscal, el fiscal del distrito llamado Alex Hunter, salió públicamente a declarar que no presentarían cargos hacia John y Patsy por el caso de su hija. Se ve que el jurado, en conjunto, decidieron que sí presentarían cargos contra John y Patsy, pero Alex Hunter, el fiscal del distrito, decidió y tomó la decisión en solitario de que no lo harían. Este es un caso extremadamente complejo porque, como vemos, hay muchas cosas que indican que el asesino de John Bennett estaba dentro de casa, o sea, es un miembro de la familia, vivía dentro de casa, pero no se investigó nada bien, no se interrogó a las personas que se debía haber interrogado en el momento del caso. Un solo fiscal decidió que no presentarían cargos hacia los padres, cuando todos los demás miembros del jurado decidieron que sí después de recopilar evidencias. Pero bueno, vamos a pasar con las teorías y sospechosos de este caso.
Como he dicho, en la ropa interior de JonBenét se encontró ADN. Este ADN pertenecía a un hombre desconocido, es decir, no pudieron encontrar a la persona. Hablaron sobre que incluso podría ser ADN de la misma persona que empaquetó esa ropa. Sin embargo, el mismo ADN que se encontró en la ropa interior de JonBenét también se encontró debajo de sus uñas. El ADN no coincidía con ningún familiar. Ahora, un hombre llamado Michael Hall, que residía en el área, se quitó la vida en su casa 2 días después de que el fiscal Alex Hunter anunciara que no iba a presentar cargos hacia Patsy y John. En el mismo momento que Alex Hunter anunció esto, que no presentarían cargos hacia los padres, también anunció que tenían ADN, que habían encontrado ADN en la ropa de JonBenét, y este hombre se quitó la vida. De acuerdo a un compañero de trabajo de Michael Hall, el hombre que se quitó la vida, tenía información que le hacía creer que Michael podría estar involucrado en el asesinato de JonBenét. Sin embargo, compararon el ADN y este ADN no pertenecía a Michael. Otro sospechoso fue un hombre llamado Gary Oliva, que era residente de Boulder. Era un pedófilo convicto y encontraron en su mochila recortes de revistas donde salía JonBenét, y él afirmó haber tenido una obsesión con esta niña y justo vivía al final de la calle en la que vivían los Ramsey. En su mochila también encontraron una pistola paralizante y en el cuerpo de JonBenét, en la espalda baja, se presentaban unas marcas que la policía determinó que podrían ser causa de una pistola paralizante. Un amigo de Gary, de este hombre sospechoso, dijo que después de la muerte de JonBenét, Gary lo llamó diciéndole: le he hecho daño a una niña. Sin embargo, Gary negó estar involucrado y el ADN tampoco coincidía con él, por lo que lo eliminaron como sospechoso. El tercer sospechoso fue un hombre llamado Mark Kerr, quien era un profesor de la escuela. En 2006 le envió un email a otro profesor de Colorado, quien estaban haciendo como redactando el caso de JonBenét, y Mark Kerr admitió haber matado a una niña en un juego de amor que salió mal. A él lo arrestaron en ese momento, estaba viviendo en Tailandia, así que lo arrestaron allí. Sin embargo, fue descartado porque el ADN tampoco coincidía con él, y además se demostró que Mark Kerr ni siquiera estaba en Boulder en el momento del caso. Y los siguientes y últimos sospechosos serían los familiares de JonBenét Ramsey. En 2006, Patsy Ramsey falleció debido a un cáncer de ovarios y muchas personas creían que ella era la responsable de la muerte de su hija. Mucha gente dice que ella trataba a su hija como si fuera una muñeca viviente y no una niña. La teoría dice que JonBenét estaba teniendo episodios de enuresis, que son problemas para controlar la vejiga, y que por eso se encontró resto de orina en su ropa interior. Dicen que cuando su madre vio que JonBenét se le estaba escapando la orina por este problema, enfureció y golpeó a JonBenét, y esto explicaría el golpe en su cabeza. Después Patsy entró en pánico y creó toda esta escena con la carta de rescate, etc. Pero no sé, dejar qué opináis de esta teoría, pero pasemos con la siguiente. Otra teoría sugiere que siento que es de la teoría que la gente más habla y de la que más creen que podría ser. Sugiere que Burke Ramsey, el hermano de JonBenét, acabó con su vida. La teoría plantea que Burke mató a su hermana accidentalmente y sus padres lo encubrieron. JonBenét tenía piña sin digerir en el estómago en el momento que encontraron su cuerpo. En la mesa de la cocina de la casa había un bol con piña. En esa teoría se cree que Burke estaba comiendo piña o bien la noche anterior o bien esa mañana del 26 de diciembre y JonBenét pasó corriendo y cogió un trozo de piña o se lo cogió de la mano o lo que sea, y Burke podría haberse enfadado, cogió una linterna que se encontró también en la mesa y golpeó a JonBenét en la cabeza. Un dato que se sabe es que un tiempo antes Burke golpeó en la cara accidentalmente a su hermana JonBenét con un palo de golf. O sea, no sería la primera vez que hubiera pasado esto. En esta teoría encaja el tema de la llamada al 911 cuando Patsy creyó que había colgado el teléfono y en realidad lo dejó descolgado, y se escucha la voz de ella, su marido y un niño cuando
según ella su hijo estaba dormido, pero en la llamada se les escucha como diciéndole ¿qué has hecho? Luego, a partir de esta teoría, pensaron que las marcas de la espalda baja de John Bennett, las que dijeron que podían ser de una pistola paralizante, podrían ser las marcas de una vía de un tren de juguete, ya que los extremos son puntiagudos y tienen esa forma, y vieron que coincidía perfectamente con las marcas de la espalda, por lo que podría ser que Burke le diera en la cabeza, ella cayera al suelo y para tratar de despertarla o algo cogiera esta vía de tren de juguete y le hiciera así en la espalda. También se ha especulado mucho sobre el tema de que Burke podría estar celoso de su hermana John Bennett, quien recibía realmente toda la atención. Burke era un niño introvertido, su padre trabajaba todo el día fuera de casa, su madre estaba todo el día prestando atención a su hija John Bennett, la maquillaba, la tenía siempre como una muñeca, toda la atención de Patsy iba hacia su hija John Bennett, por lo que la cuidaba muchísimo y es probable que Burke sintiera celos de esa atención que tenía su hermana y que él no tenía. En 2008 los Ramsey, John y Patsy, que Patsy ya había fallecido en 2006, fueron absueltos del caso por el fiscal del distrito de Boulder y los demás sospechosos también fueron absueltos por el tema del ADN. Para mí puede ser que Burke matara accidentalmente a su hermana John Bennett, como sugiere la teoría, y sus padres lo encubrieron. Sobre todo siento que el hecho de la llamada al 911 cuando Patsy creyó haber colgado, el hecho de que la carta de rescate estuviera escrita con material que estaba en la casa, y todo esto, siento que todas las evidencias señalan a esta teoría. El hermano de John Bennett, Burke, hizo una entrevista ya cuando era adulto en el canal, en este programa de Mr. Phil, Dr. Phil, me parece que se llama, y mucha gente también dijo que actuaba un poco extraño, pero que perfectamente pues podrían ser los nervios, porque en la entrevista Dr. Phil le dice directamente que el público cree que él asesinó a su hermana y pues él actúa un poco extraño, pero se puede tener en cuenta que en ese momento seguramente estaba bastante nervioso o que el tema en sí es muy incómodo. Así que bueno, dejadme en comentarios qué opináis de este caso. Me choca también el tema de que el ADN no perteneciera a ningún miembro de la familia, porque también pienso en que es posible que lo que pasó fue que Burke, su hermano, la asesinó accidentalmente, la mató accidentalmente, pero de quién era el ADN de debajo de las uñas de John Bennett y de su ropa interior, tampoco parece que se supo nunca quién era quien había abusado sexualmente de ella durante tiempo y tiempo antes de ser asesinada. No lo sé, este caso sigue siendo un misterio, se sigue trabajando en él, siguen investigando sobre este caso y ojalá algún día se resuelva y sepamos qué pasó con esta niña. Dejadme en comentarios qué opináis, qué teoría creéis que podría ser la que más se debe acercar a la verdad. Yo siento que el asesino estaba dentro de casa, o sea que vivía en esa casa. Parece que no se encontró tampoco entrada forzada ni nada así. Así que bueno, si os ha parecido informativo e interesante este caso, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal, seguidme en mis redes sociales, comentar lo que opináis, siempre os leo. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!